Viene una revisión del tratado, recuerden, en 2026. Es muy probable pues que con todos estos diálogos que está habiendo entre el secretario de Economía, el secretario de Comercio, el secretario de Hacienda, el secretario del Tesoro, pues muchas de las cosas de esta revisión pues van a empezar a verse desde ahora. Eso es importante. Pero en algún momento existe la posibilidad de que México anuncie una respuesta en bloque con otros países a estos aranceles. Nosotros estamos trabajando, y lo saben, y va todo en este sentido, y lo estamos acelerando, en el beneficio de México. Lo que está sucediendo entre México, China y Estados Unidos es un verdadero terremoto en el ámbito económico global. Este es un giro sorprendente que está dejando a Trump fuera de control, y con razón. Mientras él intenta mantener a Estados Unidos en una posición de poder, México da un paso inesperado y estratégico que ha dejado a Washington en shock. ¿Qué ha sucedido? Bueno, México acaba de enviar $104,000 millones en petróleo a China, y los efectos son tan grandes que ya estamos viendo cómo los precios de la gasolina en Estados Unidos están subiendo a niveles alarmantes. Esto es solo el comienzo de un movimiento económico que está sacudiendo los cimientos del sistema global. Si te interesa saber cómo México ha tomado una decisión histórica que afecta de lleno a Estados Unidos, qué consecuencias tendrá para la economía global, y cómo China se está beneficiando de esta maniobra, quédate con nosotros. Te lo contamos todo en este video. A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de cómo las políticas comerciales de Donald Trump no solo afectaron a países cercanos, sino que comenzaron a desencadenar un cambio global en las relaciones económicas. La famosa guerra comercial, que él inició con China, junto con las imposiciones de aranceles y otras medidas proteccionistas, parecían poner a EU en una posición dominante. Pero lo que Trump no había previsto es que, en medio de su confrontación con China, otro gigante económico del mundo comenzaría a forjar alianzas que cambiarían el rumbo de los mercados internacionales, México. La sorpresa de Trump. Lo que parece haber desencadenado la furia de Trump es un movimiento inesperado de México. El gobierno mexicano, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, decidió aprovechar su abundante recurso natural, el petróleo, para forjar una relación aún más fuerte con China. Este acuerdo no solo es simbólico, sino que involucra una transacción masiva que representa $104,000 millones. Un acuerdo sin precedentes que sitúa a México como un actor clave en el mercado energético global, especialmente con China, que ahora se convierte en el principal receptor del petróleo mexicano. Pero lo que realmente ha descontrolado a Trump es el impacto que esta decisión está teniendo sobre los precios del combustible en Estados Unidos. A medida que México comienza a enviar cantidades masivas de crudo a China, los precios de la gasolina y el diésel en Estados Unidos están comenzando a dispararse. Esto no es solo una cuestión económica, sino una señal de lo que está por venir en las relaciones internacionales entre estos tres países. Mientras Trump se aferraba a su estrategia proteccionista, México encontró una oportunidad para fortalecer sus lazos con China, un mercado que no solo está en auge, sino que es un competidor directo de Estados Unidos en términos de influencia económica global. El impacto de los precios de la gasolina en EU. En los últimos meses, hemos observado cómo los precios de la gasolina en Estados Unidos han aumentado considerablemente, y aunque varios factores contribuyen a este fenómeno, la interrupción en el suministro de petróleo debido a la maniobra estratégica de México con China es sin duda uno de los más importantes. Antes de este acuerdo, Estados Unidos solía ser el principal exportador de petróleo para muchos países, incluidos sus aliados cercanos. Sin embargo, a medida que México intensifica sus relaciones con China, el suministro estadounidense comienza a verse desplazado. Como consecuencia, los precios de la gasolina en EU suben, afectando a los consumidores, especialmente en un año donde la economía estadounidense se enfrenta a presiones inflacionarias. Pero lo interesante aquí es cómo China se ha beneficiado enormemente de este acuerdo. Al asegurarse un suministro constante y masivo de petróleo mexicano, China no solo mejora su autonomía energética, sino que también obtiene una ventaja estratégica sobre Estados Unidos en términos de acceso a recursos naturales. Esto, por supuesto, no está pasando desapercibido en Washington, donde Trump, en su intento por controlar la narrativa, no puede evitar sentirse traicionado por un vecino tan cercano. Las reacciones de Trump y de los mercados. Como era de esperar,
Trump no ha tardado en responder. Con su carácter impulsivo, el presidente estadounidense ha lanzado varias declaraciones furiosas sobre México, acusando al país de traicionar a los intereses de Estados Unidos. En un tuit, Trump sugirió que México estaba favoreciendo a China en lugar de colaborar con su propio vecino norteamericano, un golpe directo a la política exterior de Sheinbaum. La Casa Blanca ha comenzado a estudiar nuevas medidas para contrarrestar este acuerdo, y aunque muchos expertos no creen que Trump tenga las herramientas para detenerlo, la situación sigue siendo tensa. Mientras tanto, los mercados internacionales están observando con atención. El acuerdo México-China podría ser el primer paso hacia un cambio en el poder de las alianzas energéticas. Si el petróleo mexicano se convierte en una fuente clave para China, podría significar que México, antes dependiente de las políticas energéticas de Estados Unidos, ahora tiene una mayor libertad de acción para negociar con otros mercados globales, especialmente con China, un actor económico dominante. La posición estratégica de México. Este acuerdo no solo afecta a Estados Unidos, sino que también cambia la dinámica energética mundial. México se posiciona como un jugador clave en la geopolítica energética. Al asegurar relaciones más estrechas con China, México no solo se beneficia de un mercado energético en expansión, sino que también se asegura un socio que no está sujeto a las fluctuaciones políticas de un solo país. Además, esto podría traer consigo inversiones en infraestructura y desarrollo económico para México, especialmente en sectores como el energético, tecnológico y automotriz. El futuro de las relaciones México-EU. A medida que la relación de México con China se fortalece, las preguntas sobre cómo esto afectará a Estados Unidos son inevitables. ¿Verá Washington esta alianza como una amenaza directa a su hegemonía económica en América del Norte? ¿O será el acuerdo con China un incentivo para que Estados Unidos repiense su relación con su vecino del sur? Sin lugar a dudas, el panorama geopolítico está cambiando, y este acuerdo podría ser un parteaguas en la historia de las relaciones internacionales en el continente americano. El impacto en el comercio y la política global. La noticia de este acuerdo ha llegado a oídos de líderes de todo el mundo. Canadá, Rusia, Europa y, por supuesto, China, están observando cómo México está tomando un papel más proactivo en la economía global. Para muchos, este acuerdo es una muestra de la capacidad de México para actuar independientemente de las presiones externas y buscar alianzas que beneficien sus intereses nacionales. Con China ofreciendo una alternativa a los tradicionales aliados comerciales de México, el país podría estar abriendo las puertas a una nueva era de relaciones económicas internacionales. Este es un momento clave no solo para México, sino para toda América Latina, que podría ver cómo su poderío económico crece de la mano de este tipo de decisiones estratégicas. La relación entre México y China podría abrir nuevos frentes en términos de infraestructura y cooperación en sectores clave. Es probable que el petróleo mexicano sea solo el primer paso en un proceso de integración económica más profundo. En sectores como las energías renovables, el comercio tecnológico, la manufactura y el transporte, ambos países podrían encontrar oportunidades para establecer alianzas más sólidas, beneficiándose mutuamente a través de acuerdos bilaterales de largo alcance. La inversión en infraestructura también podría jugar un papel crucial en este contexto. China, conocida por su capacidad para construir infraestructura de gran escala, podría ayudar a México a desarrollar proyectos clave en áreas como la infraestructura portuaria, redes de distribución de energía y sistemas de transporte masivo. Esto no solo fortalecería las relaciones entre ambos países, sino que también podría poner a México en una posición estratégica para ser un nodo clave en el comercio global. Mientras tanto, Estados Unidos se enfrenta a la presión de no solo perder parte de su hegemonía económica en la región, sino también a la creciente competencia que China representa en el mercado global. El hecho de que México haya decidido diversificar sus relaciones comerciales y energéticas con China es una clara señal de que el país ha aprendido a navegar en un mundo multipolar, donde ya no depende exclusivamente de su vecino del norte para sobrevivir económicamente. El temor en Washington de que México se aleje de la esfera de influencia estadounidense es palpable. La administración Trump, y los políticos estadounidenses en general, han comenzado a expresar su preocupación de que este acercamiento de México a China no solo debilite la posición de Estados Unidos, sino que también le dé a China más control sobre recursos naturales clave que están cerca de su frontera.
La competencia por el petróleo mexicano podría intensificarse, y no solo en términos de precios y acuerdos, sino también en el control de los yacimientos petroleros y el acceso a nuevas fuentes de energía. A medida que el mercado de los hidrocarburos en América del Norte se reconfigura, es posible que veamos nuevas alianzas y disputas por el control de la producción de petróleo. México, al diversificar su comercio y relaciones energéticas con China, podría estar sentando las bases para una posición de poder en el futuro. Con la capacidad de influir en los precios internacionales del petróleo y otros recursos clave, México podría ganar mayor autonomía económica, algo que ha sido un sueño para muchos de sus líderes durante décadas. No solo es el petróleo lo que está en juego, sino también el futuro de las relaciones internacionales en el continente. América Latina, históricamente dividida y subyugada por las influencias de potencias extranjeras, ahora parece estar tomando más control de su destino. Este acuerdo entre México y China podría ser un modelo para otros países de la región que buscan diversificar sus relaciones internacionales y no depender exclusivamente de Estados Unidos o de potencias europeas. Además, este acercamiento con China podría tener implicaciones en la política interna de México. Al fortalecer su relación con China, México podría enfrentar presiones internas sobre cómo manejar su independencia política y económica. Las decisiones que tomará en los próximos años podrían influir profundamente en el rumbo del país y en cómo sus ciudadanos perciben su lugar en el mundo. Por otro lado, el impacto que esta decisión tiene sobre las economías de ambos países será crucial. Mientras que México se ve beneficiado por el acceso a un mercado masivo, China podría beneficiarse de una fuente más estable de recursos naturales. Los mercados internacionales de energía y petróleo, por lo tanto, serán testigos de un cambio fundamental, con nuevas dinámicas que podrían alterar la forma en que los países competidores interactúan entre sí. Esto es solo el principio de lo que parece ser una larga serie de cambios en las relaciones económicas globales. Aunque el acuerdo de México con China aún está en sus primeras etapas, las consecuencias potenciales ya están comenzando a ser evidentes. La repercusión de este movimiento va más allá de los simples acuerdos comerciales, es una señal de que el mundo está cambiando, y las antiguas estructuras de poder están siendo desafiadas. La situación actual no solo refleja un cambio en la política energética, sino también un reordenamiento global que podría abrir el camino para nuevas dinámicas de poder. El contexto actual, en el que Estados Unidos parece estar perdiendo terreno frente a China en el terreno energético, podría significar que otros países latinoamericanos seguirán los pasos de México y fortalecerán sus vínculos con el gigante asiático. En este sentido, la influencia económica de China no hará más que crecer, lo que podría resultar en una reconfiguración aún más grande de las alianzas globales. Este cambio en las dinámicas económicas podría tener un impacto directo sobre las políticas de comercio, las inversiones extranjeras y las relaciones diplomáticas en todo el continente americano. Lo que parecía ser un pequeño acuerdo comercial entre dos naciones ahora podría tener implicaciones mucho mayores. Mientras México continúa afianzando su relación con China, el panorama geopolítico de América del Norte podría cambiar de manera irreversible, y los efectos de este acuerdo podrían sentirse mucho más allá de la frontera entre México y Estados Unidos. Si este patrón continúa, podríamos estar ante una serie de movimientos políticos y económicos que no solo redefinirán el papel de México en el mundo, sino que también podrían alterar la estructura económica global tal como la conocemos. Sin duda, estamos en presencia de un momento clave que podría definir el futuro de las relaciones internacionales en las próximas décadas. En resumen, este acuerdo histórico de México con China no solo tiene el potencial de reconfigurar el mercado energético, sino que podría abrir la puerta a una nueva era de relaciones internacionales, con México tomando un papel cada vez más protagónico. Y mientras Estados Unidos se enfrenta a una nueva realidad en la que las alianzas y los acuerdos ya no son un juego de un solo jugador, la cuestión sobre cómo responder a esta nueva dinámica será un tema clave en los próximos años. La situación podría volverse aún más compleja a medida que más países de América Latina observen cómo se desarrollan los acuerdos entre México y China. Los gobiernos de otras naciones podrían sentirse presionados a seguir el ejemplo de México y buscar acuerdos económicos que fortalezcan sus propios sectores energéticos, comerciales y tecnológicos. Este fenómeno podría desencadenar una serie de acuerdos bilaterales que cambiarían radicalmente el panorama de las relaciones económicas en toda América Latina.
La colaboración entre México y China también podría extenderse a áreas de innovación tecnológica y energías renovables. Con el fuerte enfoque de China en el desarrollo de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la automoción eléctrica y la infraestructura sostenible, México podría beneficiarse enormemente de la transferencia de tecnología y conocimientos. Esto no solo impulsaría su industria interna, sino que también podría posicionarlo como un líder en la transición hacia una economía más verde y digital en América Latina. Además, el impulso que México podría recibir del acceso al mercado chino de 1.400 millones de personas tiene el potencial de diversificar aún más su economía, que históricamente ha estado demasiado dependiente de Estados Unidos. Los acuerdos energéticos y comerciales con China permitirían a México establecer vínculos más sólidos con un mercado global en expansión, lo que podría mejorar sus perspectivas económicas a largo plazo y dar más estabilidad a su economía frente a los vaivenes de la política estadounidense. Este giro hacia China también podría fortalecer el papel de México en organismos internacionales y en foros de comercio global. Al ser un socio estratégico de China, México podría desempeñar un papel más influyente en foros como la Organización Mundial del Comercio, OMC, o en negociaciones de tratados multilaterales. Esto le permitiría defender sus propios intereses de manera más efectiva en un mundo cada vez más polarizado, donde las alianzas tradicionales están siendo desafiadas por nuevas realidades geopolíticas. Sin embargo, la situación no está exenta de riesgos. Mientras que México gana en términos económicos y estratégicos con su acercamiento a China, también debe considerar las consecuencias políticas y sociales de este cambio. Es probable que en México surjan debates internos sobre la dependencia de las relaciones con China, especialmente en términos de soberanía y control sobre sus propios recursos naturales. La integración de China en sectores clave de la economía mexicana podría generar tensiones políticas, tanto a nivel doméstico como en su relación con Estados Unidos, que podría sentirse desplazado o amenazado por el estrechamiento de estos lazos. En Washington, la reacción a este giro en la política exterior de México será de una gran vigilancia. No es un secreto que los intereses energéticos de Estados Unidos en América Latina han sido históricamente muy fuertes, y un aumento en la influencia de China en la región podría ser percibido como una amenaza directa. Estados Unidos ya ha comenzado a expresar su preocupación sobre el impacto de la política energética de China en sus propios intereses estratégicos, y el aumento de la presencia china en América Latina podría ser un tema clave en las elecciones futuras, tanto en términos de política exterior como de política interna. Además, la incorporación de México a las iniciativas chinas en áreas como la energía limpia, la inteligencia artificial y las infraestructuras podría permitirle a China ganar un acceso aún mayor a los mercados latinoamericanos, lo que representa un desafío a la hegemonía estadounidense en la región. China, que ya está estableciendo su presencia en otras partes del mundo mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta, podría ver en América Latina un campo fértil para expandir aún más su influencia global. Por lo tanto, la situación no solo afecta a México y China, sino que es un elemento crucial en un juego geopolítico mucho más amplio, que involucra a actores clave como Estados Unidos, Rusia y las grandes potencias emergentes. Si bien México parece estar alineándose con China, el resultado final de esta estrategia es incierto. ¿Hasta qué punto el gobierno mexicano podrá equilibrar las presiones internas y externas que vendrán con este acercamiento? ¿Cómo responderá Estados Unidos a esta expansión de la influencia china? Y lo más importante, ¿cómo responderán otros países de América Latina a este fenómeno? El futuro de esta relación, y las dinámicas que de ella surjan, podría cambiar no solo la forma en que México interactúa con el mundo, sino también cómo los demás países latinoamericanos ven su papel en la economía global. Con el tiempo, podríamos ser testigos de una nueva era en la que las naciones de América Latina busquen más activamente diversificar sus relaciones comerciales y tecnológicas, desplazando la influencia tradicional de Estados Unidos y acercándose a nuevos socios en un mundo cada vez más multipolar. En última instancia, lo que está en juego no es solo el futuro económico de México, sino también el equilibrio de poder en el continente y la dirección que tomarán las relaciones internacionales en el siglo XXI. Este acuerdo histórico con China es solo el principio de lo que podría ser una serie de cambios radicales en la política exterior y económica de México y América Latina en general.
Las decisiones que se tomen en los próximos años podrían tener repercusiones que durarán varias décadas, modificando para siempre las dinámicas de poder entre las naciones y cambiando la naturaleza misma de las alianzas internacionales en el continente. El impacto de estos acuerdos no solo se limitaría a los aspectos económicos, sino que también tendría repercusiones políticas y sociales significativas para México y la región. El incremento en las inversiones y la cooperación tecnológica entre México y China podría ser un factor importante para el crecimiento de la infraestructura mexicana, especialmente en el ámbito de las energías renovables y las tecnologías emergentes. México, al ser un país que tiene enormes recursos naturales y una ubicación estratégica, tiene el potencial de convertirse en un actor clave dentro de las nuevas rutas comerciales globales que China está promoviendo. Uno de los aspectos más interesantes de este acercamiento es la posibilidad de que México aproveche su proximidad con los Estados Unidos, sumada a su creciente relación con China, para posicionarse como un hub comercial de primera clase en América Latina. A medida que la economía mexicana se diversifica más allá de sus tradicionales vínculos con el mercado estadounidense, puede encontrar nuevas oportunidades de crecimiento en sectores emergentes como la manufactura avanzada, la inteligencia artificial y la robótica, con el apoyo de las inversiones chinas. Por supuesto, los riesgos asociados con este acercamiento son considerables. En primer lugar, México debe equilibrar cuidadosamente su relación con China para evitar tensiones con Estados Unidos, su principal socio comercial. Si bien la diversificación es crucial para la estabilidad económica de México, la dependencia excesiva de China podría ser vista como una amenaza por Washington, que históricamente ha considerado América Latina como su esfera de influencia. La relación de México con China podría ser un tema polémico en la política interna mexicana, con críticos que temen que un aumento en la influencia china pueda poner en peligro la soberanía del país, especialmente si se permiten empresas chinas acceder a recursos estratégicos o infraestructuras críticas. Además, la influencia de China en América Latina podría hacer que Estados Unidos reevalúe su estrategia en la región, lo que podría llevar a un endurecimiento de las políticas de comercio y diplomacia hacia los países que busquen estrechar lazos con China. Esto podría incluir medidas como sanciones comerciales o restricciones a las inversiones extranjeras en sectores clave. En el pasado, Estados Unidos ha respondido a la expansión de China en otras partes del mundo con políticas más agresivas, y no es difícil imaginar que México podría ser un blanco de tales medidas si se percibe que está ayudando a China a ganar terreno en el hemisferio occidental. Además, si bien las relaciones con China pueden ofrecer una diversificación económica a México, la entrada de grandes inversiones chinas también podría generar tensiones sociales y laborales. Muchos sectores en México ya han expresado preocupación por las condiciones laborales en las empresas extranjeras, y la posible expansión de las corporaciones chinas podría exacerbar estos problemas. El país tendría que ser muy cuidadoso al implementar políticas que aseguren que las inversiones extranjeras beneficien al pueblo mexicano de manera equitativa y que no se vean dominadas por grandes corporaciones extranjeras que no respeten los derechos laborales o el medio ambiente. Por otro lado, la relación con China podría ser clave para que México se convierta en líder en energías renovables en la región. China ha demostrado ser un actor clave en la transición energética global, invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructura de energía solar y eólica. Si México logra aprovechar su acuerdo petrolero con China para ampliar su inversión en energías limpias, podría reducir su dependencia de los combustibles fósiles y mejorar su perfil ambiental. En este sentido, México tiene la oportunidad de liderar el cambio hacia una economía más sostenible en América Latina, estableciendo alianzas con China que podrían ayudar a financiar proyectos a gran escala para la construcción de parques solares y eólicos, así como el desarrollo de tecnologías verdes. Sin embargo, lo que está claro es que este acercamiento con China coloca a México en una posición compleja en la arena internacional. La relación con China abre un abanico de posibilidades económicas y tecnológicas, pero también presenta desafíos significativos en términos de política exterior y estabilidad interna. México deberá manejar cuidadosamente sus relaciones tanto con Estados Unidos como con China, asegurándose de que su interés nacional no se vea comprometido en favor de ningún país en particular. La habilidad de México para equilibrar estas relaciones será esencial para garantizar que pueda aprovechar los beneficios de la cooperación con China, sin perder su autonomía política y económica. Además, el efecto de estos acuerdos sobre los mercados globales será significativo. Los precios de la energía,
en particular, podrían verse afectados por el creciente flujo de petróleo y gas entre México y China. A medida que México exporte más petróleo a China, esto podría tener un impacto en la oferta global, alterando los precios del crudo y, en última instancia, afectando a los consumidores de energía en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Este panorama podría generar aún más tensiones comerciales y diplomáticas, especialmente si los precios de la energía comienzan a aumentar en mercados clave, lo que podría dar lugar a reacciones tanto de consumidores como de gobiernos. Lo cierto es que el acuerdo entre México y China está apenas comenzando, y es difícil prever con certeza cómo evolucionará esta relación. Lo que está claro es que este movimiento marcará un antes y un después en la política y la economía globales, y podría alterar las dinámicas geopolíticas de manera significativa. Con cada paso que México da hacia una mayor colaboración con China, el país se enfrenta a decisiones cruciales que determinarán no solo su lugar en el mundo, sino también su capacidad para navegar en un entorno internacional cada vez más multipolar. De esta manera, las implicaciones de este acuerdo no son solo de carácter económico, sino también políticas, sociales y geopolíticas. En un mundo interconectado, donde las alianzas entre países son cada vez más fluidas y cambiantes, la decisión de México de acercarse a China es una jugada estratégica que podría tener repercusiones globales mucho mayores. Con la firma de este acuerdo, México se adentra en un escenario global lleno de incertidumbres, pero también de nuevas oportunidades. En el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México podría posicionarse como un puente entre ambas potencias, facilitando el comercio y la cooperación tecnológica. Esta jugada diplomática, aunque audaz, podría traer consigo una serie de ventajas para la economía mexicana, especialmente si el país logra sacar provecho de las oportunidades de inversión en infraestructura y tecnología que China ofrece. China, por su parte, ve en México una puerta de entrada a América Latina, una región de gran interés estratégico debido a su proximidad con Estados Unidos y a su creciente mercado interno. La posibilidad de diversificar sus fuentes de energía, además de fortalecer su influencia económica en el hemisferio occidental, es una motivación poderosa para el gigante asiático. Con este acuerdo, China no solo asegura un suministro de petróleo confiable, sino que también refuerza su presencia en una región clave para su iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca establecer nuevas rutas comerciales y de infraestructura globales. Por otro lado, la administración de López Obrador, al firmar este acuerdo, refuerza su posición en la política interna. Este acuerdo con China puede ser visto como una victoria para el gobierno mexicano, pues no solo amplía las opciones de exportación para el petróleo mexicano, sino que también impulsa un desarrollo económico que podría beneficiar a diversas regiones del país. Sin embargo, las críticas no se hacen esperar. La dependencia de China podría ser vista como un peligro para la soberanía económica de México, con sectores que advierten que una mayor influencia de China podría generar un desbalance en las relaciones internacionales del país, especialmente con su vecino del norte. En este sentido, la relación con Estados Unidos, aunque siempre crucial para México, podría volverse más tensa a medida que el país se acerca a China. A lo largo de los últimos años, la política de Trump y sus sucesores ha estado marcada por una postura proteccionista y de aislamiento, lo que ha generado fricciones con aliados tradicionales. En este contexto, México debe encontrar una forma de equilibrar sus intereses económicos con las demandas políticas de Washington, que tradicionalmente ha visto con desconfianza el acercamiento de los países latinoamericanos a potencias como China. Además, el impacto de este acuerdo se siente también en los mercados financieros. La noticia de que México, un importante productor de petróleo, comenzaría a exportar grandes cantidades de crudo a China, genera incertidumbre en los mercados internacionales, donde los precios del petróleo ya estaban siendo influenciados por los vaivenes de la política global. Los analistas financieros temen que la nueva dinámica de oferta y demanda altere aún más los precios, con el consecuente efecto sobre los consumidores, especialmente en países dependientes del petróleo para sus industrias y economías internas. La relación con los consumidores de energía en Estados Unidos, por ejemplo, podría complicarse si los precios de la gasolina y el combustible se ven afectados por la disminución de la oferta estadounidense de crudo debido a los acuerdos entre México y China. El aumento de los precios de la gasolina no solo afectaría a los conductores, sino que también tendría un impacto directo en la economía de consumo estadounidense, incrementando los costos de producción y distribución de bienes,
lo que podría infligir daño a los hogares y empresas estadounidenses. El enfurecimiento de Trump y su equipo frente a este acuerdo tiene sentido si se considera su enfoque en la autosuficiencia energética de Estados Unidos y su tendencia a ver cualquier acción fuera de su control como una amenaza. No es solo el petróleo el que está en juego en este acuerdo, sino también el comercio en áreas como vehículos eléctricos y tecnología. China es un líder en el desarrollo y la producción de vehículos eléctricos, y la colaboración con México podría permitir a ambos países fortalecer sus capacidades de manufactura y exportación. México tiene una industria automotriz fuerte y es uno de los mayores exportadores de vehículos a Estados Unidos. La integración de tecnologías de vehículos eléctricos y baterías a través de la cooperación con China podría transformar la industria automotriz mexicana y crear nuevas oportunidades de empleo y desarrollo. Por su parte, el gobierno chino ve en México un socio estratégico para fortalecer su industria de vehículos eléctricos, aprovechando la experiencia mexicana en la manufactura y la mano de obra a precios competitivos. Si México puede convertirse en un centro de producción de vehículos eléctricos, podría ser un punto clave dentro de la cadena de suministro de energía limpia y sostenible que China está promoviendo globalmente. Este tipo de acuerdos no solo transformaría la economía mexicana, sino que también le daría un papel importante en la transición hacia la movilidad sustentable en América Latina y más allá. No obstante, a pesar de las oportunidades, este acuerdo entre México y China también presenta riesgos. Uno de los más grandes es la dependencia de un solo mercado para las exportaciones de petróleo, lo que podría dejar a México vulnerable a cualquier cambio en las políticas comerciales o económicas de China. Además, el riesgo de una mayor influencia china en sectores estratégicos de la economía mexicana podría provocar una dependencia que, a largo plazo, podría erosionar la soberanía económica del país. La posibilidad de que China obtenga acceso a recursos naturales y otras industrias clave podría ser vista con desconfianza por algunos sectores políticos y económicos dentro de México. Además, la transición hacia una economía más dependiente de las inversiones chinas podría alterar el panorama político interno. La percepción de que México está alineándose más estrechamente con China podría dividir aún más a la sociedad mexicana, con algunos a favor y otros en contra de esta relación. En un país como México, donde las relaciones internacionales juegan un papel crucial en la estabilidad política, cualquier cambio significativo en las alianzas internacionales podría tener implicaciones tanto a nivel gubernamental como popular. Así, mientras México y China firman acuerdos que potencian el desarrollo económico y fortalecen su alianza estratégica, el futuro de esta relación está lleno de incertidumbres y desafíos. A medida que el mundo se enfrenta a un entorno global más fragmentado y multipolar, las decisiones de México en torno a estos acuerdos definirán su lugar en la geopolítica global, mientras navega entre las tensiones de grandes potencias como Estados Unidos y China. La pregunta será si México podrá capitalizar de manera efectiva estas oportunidades sin comprometer su independencia y estabilidad política. Con la firma de este acuerdo, el gobierno mexicano también se enfrenta a un desafío interno en cuanto a la gestión de sus recursos naturales y la distribución equitativa de los beneficios que podrían derivarse de esta nueva relación con China. En una nación donde la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas importantes, la pregunta es si las ganancias provenientes de los acuerdos petroleros realmente beneficiarán a las comunidades más necesitadas, o si se verán absorbidas por las élites económicas y los intereses corporativos. La distribución de la riqueza generada por estos acuerdos será crucial para evitar que esta alianza con China, por beneficiosa que sea en términos de crecimiento económico, se convierta en una fuente de nuevas tensiones sociales y políticas dentro del país. En este contexto, la crítica interna hacia el gobierno de López Obrador también ha comenzado a crecer. Muchos sectores de la sociedad civil y expertos en política económica han señalado que el país podría estar arriesgando demasiado al depender en exceso de un solo socio comercial, especialmente cuando ese socio tiene una historia de intervenciones políticas y económicas en otros países. La creciente influencia de China en América Latina podría hacer que México pierda parte de su autonomía política, y la relación con el gobierno de Xi Jinping podría ser vista como una amenaza a la soberanía del país. Por otro lado, el presidente López Obrador ha defendido el acuerdo, argumentando que es una oportunidad para diversificar los mercados de exportación del petróleo mexicano y reducir la dependencia de Estados Unidos. Sin embargo, también ha dejado claro que esta relación con China no significa un alejamiento de México de su vecino del norte.
En su discurso, el mandatario mexicano ha insistido en que el país mantendrá su compromiso con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, y otras alianzas internacionales, asegurando que México no se alineará completamente con ningún bloque y que su objetivo es diversificar las relaciones comerciales para garantizar el crecimiento económico y la estabilidad. A nivel internacional, la noticia de este acuerdo ha captado la atención de diversos actores, y las reacciones no se han hecho esperar. Los mercados globales han reaccionado con cautela ante el acuerdo, ya que el petróleo mexicano es un recurso clave en la ecuación energética mundial. Si México comienza a desviar grandes cantidades de petróleo a China, podría generar un desajuste en los mercados globales, que dependen de un equilibrio entre la oferta y la demanda de crudo. Aunque en el corto plazo la medida podría beneficiar a los precios del petróleo en México, a largo plazo podría aumentar la volatilidad de los precios globales y generar tensiones con otros grandes productores de petróleo, incluidos los miembros de la OPEC y Estados Unidos. El sector energético estadounidense, por ejemplo, ha comenzado a expresar su preocupación, temiendo que esta asociación entre México y China pueda desestabilizar el mercado energético global, especialmente si se convierte en un modelo replicable para otros países de América Latina. Aunque Estados Unidos ha adoptado políticas energéticas que favorecen la producción nacional, el hecho de que México, uno de sus mayores socios comerciales, empiece a priorizar sus relaciones con China podría representar un cambio significativo en la dinámica del mercado energético en las Américas. Este acuerdo también está dejando ver la creciente competitividad entre las grandes potencias globales en cuanto al acceso a los recursos naturales de América Latina. Los actores clave en este escenario no solo son México y China, sino también países como Brasil y Venezuela, que tienen recursos naturales de gran valor. La región, con su riqueza en recursos, se está convirtiendo en un campo de batalla geopolítica donde las grandes potencias están buscando expandir su influencia. En este contexto, México se ve como un jugador crucial que tiene la capacidad de negociar acuerdos ventajosos, pero también se enfrenta a la presión de mantener un equilibrio entre las demandas de sus aliados y las de sus nuevos socios estratégicos. Lo que está en juego ahora no es solo la política petrolera de México, sino también su posicionamiento en un mundo cada vez más polarizado. A medida que China sigue expandiendo su influencia en América Latina, los países de la región deben tomar decisiones difíciles sobre cómo manejar sus relaciones exteriores y su soberanía económica. Si bien los acuerdos con China podrían traer beneficios inmediatos, también podrían comprometer el futuro a largo plazo si no se manejan con cuidado. Mientras tanto, en el ámbito doméstico, los opositores a la administración de López Obrador continúan criticando las decisiones económicas del gobierno, señalando que este tipo de acuerdos podrían llevar a una mayor dependencia de países con regímenes autoritarios. Aunque López Obrador ha tratado de disipar estas críticas con discursos sobre soberanía y diversificación económica, la preocupación sobre la autonomía de México frente a China sigue siendo un tema candente. Además, la cuestión de los aranceles y las tarifas comerciales sigue siendo un punto delicado. Si bien México se ha comprometido a mantener relaciones comerciales con Estados Unidos, el conflicto potencial con China sobre aranceles podría afectar tanto a las empresas mexicanas como a las estadounidenses. A medida que la administración de Biden en Estados Unidos continúa sus políticas proteccionistas, México podría verse atrapado entre las demandas de China y las expectativas de su vecino del norte, lo que podría generar más incertidumbre en el mercado y en la economía mexicana. Este acuerdo también pone de relieve las tensiones que pueden surgir dentro de la propia estructura política mexicana. Las coaliciones internas del gobierno podrían verse afectadas si el pacto con China comienza a generar tensiones sociales y económicas dentro de México. La implementación de políticas que favorezcan a los sectores más poderosos de la economía, mientras que los más vulnerables podrían quedar atrás, podría desencadenar protestas y descontento generalizado, lo que haría más difícil para el gobierno mantenerse en control. Así que, mientras México se adentra en un acuerdo con una de las economías más grandes del mundo, la preocupación sobre las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales sigue creciendo. Con China buscando expandir su influencia en América Latina, y con Estados Unidos observando de cerca, el futuro de este acuerdo podría tener un impacto duradero tanto en la región como en el mundo entero. A medida que se desarrollan estos eventos, será crucial monitorear cómo este pacto afecta las relaciones internacionales de México, las políticas energéticas globales y la estabilidad económica de la región.
A medida que el acuerdo entre México y China sigue tomando forma, no solo se están evaluando sus implicaciones económicas, sino también los riesgos geopolíticos que podrían derivarse de una mayor colaboración con el gigante asiático. A nivel regional, los gobiernos de América Latina también están observando con atención este nuevo movimiento. Mientras algunos países podrían ver este acuerdo como una oportunidad para diversificar sus relaciones comerciales y buscar alternativas a la dependencia de Estados Unidos, otros pueden sentir una presión creciente para alinearse con las políticas de uno u otro bloque. Esto podría desatar una serie de respuestas diplomáticas entre las potencias regionales, lo que, a su vez, podría generar nuevas dinámicas de poder en el hemisferio occidental. Uno de los aspectos más cruciales de este acuerdo entre México y China es su impacto en los precios del petróleo, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Si México comienza a enviar grandes cantidades de petróleo a China, podría alterarse el equilibrio de la oferta y demanda en los mercados internacionales. China, como uno de los mayores consumidores de energía en el mundo, ha mostrado un interés creciente en asegurar fuentes de suministro que no dependan únicamente de sus relaciones con los países del Medio Oriente o los grandes exportadores tradicionales de crudo, como Rusia y los países de la OPEC. México, con su vasta producción de petróleo, se ha convertido en un socio estratégico que puede satisfacer parte de esa demanda. En este contexto, los precios del petróleo en mercados internacionales podrían experimentar una volatilidad creciente. Los analistas prevén que si este acuerdo se consolida, la tendencia alcista en los precios podría acelerarse, afectando no solo a los consumidores de energía en Estados Unidos, sino también a la economía global en su conjunto. Las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, se verán obligadas a reaccionar ante el creciente poder de China en el mercado energético global. En este escenario, los precios de la gasolina en EU podrían continuar su escalada, lo que podría tener efectos devastadores en el bolsillo de los estadounidenses, especialmente para los sectores de clase media y baja, que ya enfrentan las consecuencias de la inflación y las dificultades económicas derivadas de la pandemia. Además, los aranceles y las tarifas comerciales impuestas por Estados Unidos no solo afectarán la relación de México con su vecino del norte, sino que también podrían influir en la dinámica de las relaciones comerciales con China. México, al negociar acuerdos con China que afectan directamente al comercio energético, podría verse en una situación incómoda, atrapado entre las presiones económicas y políticas de ambas potencias. La amenaza de los aranceles estadounidenses podría convertirse en un arma de doble filo, que no solo afectaría a las empresas mexicanas, sino que también complicaría las relaciones políticas con el gobierno de Biden. Por otro lado, el gobierno de López Obrador ha señalado en diversas ocasiones que este acuerdo con China no debe verse como una señal de un distanciamiento con Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es que esta expansión de las relaciones comerciales con China podría poner a México en una situación diplomática difícil. Si bien el gobierno mexicano ha intentado mantener una política exterior equilibrada, las tensiones entre las dos potencias económicas más grandes del mundo podrían arrastrar a México hacia un campo de batalla geopolítico. La administración de Biden podría verse presionada para tomar medidas más drásticas, lo que podría incluir sanciones económicas o restricciones a las importaciones mexicanas. La postura de China en este acuerdo también es clave para entender cómo evolucionarán las relaciones entre las dos naciones. Beijing, al ganar acceso a los recursos energéticos mexicanos, no solo está asegurando el petróleo a largo plazo, sino que también está consolidando su influencia en la región. A medida que China invierte en infraestructura energética y tecnológica en América Latina, su presencia en la región se hace cada vez más fuerte, lo que podría alterar las relaciones tradicionales entre los países latinoamericanos y sus socios comerciales históricos, como Estados Unidos. Además, China ha mostrado un interés creciente en expandir su presencia en el sector de vehículos eléctricos en América Latina, lo que podría llevar a un aumento de las exportaciones mexicanas de materiales para baterías y vehículos eléctricos hacia China, alterando aún más los flujos comerciales tradicionales en la región. Este cambio hacia una mayor interacción con China podría también tener repercusiones políticas internas en México. La oposición ha comenzado a señalar que esta estrategia podría hacer que el país dependa demasiado de Beijing, lo que podría poner en riesgo la autonomía política y económica de México. Las críticas internas señalan que si bien los acuerdos con China pueden traer beneficios a corto plazo, a largo plazo,
el país podría perder el control sobre su propia industria energética, al quedar más sujeto a los intereses de un poder extranjero. En este contexto, las tensiones entre la política exterior y la soberanía económica serán un tema candente en los próximos meses. Al mismo tiempo, algunos analistas argumentan que México podría estar tomando una decisión inteligente al diversificar sus relaciones comerciales, especialmente considerando los cambios económicos que se están produciendo en el mundo. La expansión de los mercados asiáticos y la creciente demanda de recursos naturales por parte de China son factores que han motivado a México a explorar nuevas alianzas estratégicas. Sin embargo, la cuestión que sigue siendo central es si este acuerdo realmente beneficiará a la mayoría de los mexicanos, o si solo favorecerá a un pequeño grupo de intereses poderosos. En conclusión, la firma de este acuerdo entre México y China marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales de América Latina. Si bien el gobierno mexicano sostiene que esta es una medida para diversificar las relaciones comerciales y asegurar el futuro económico del país, las implicaciones geopolíticas de este pacto podrían ir mucho más allá de lo que se ha anticipado. La tensión con Estados Unidos, el impacto en los precios globales del petróleo, y la influencia creciente de China en la región son solo algunos de los factores que podrían dar forma a la política latinoamericana en los próximos años. Y hasta aquí llegamos con el análisis sobre este histórico acuerdo entre México y China. ¿Qué opinas tú sobre el futuro de las relaciones comerciales de México? ¿Crees que este acuerdo será beneficioso para el país o podría traer más problemas de los que soluciona? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para seguir informándote con nosotros sobre las últimas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo video.